Me moría esa noche. Literalmente. El mar estaba negro, y el viento traía un olor raro, como metal oxidado mezclado con algo podrido. El cargo ship flotaba quieto, enorme, y parecía abandonado, hasta que lo miré de cerca y sentí algo raro, algo que no olvidas. Decidí subir, pensando que al menos ahí podría pasar la noche lejos de los zombies que recorrían la costa. La escalerilla crujió bajo mis pies, y cada paso hacía que el barco se moviera un poco, como si respirara. Adentro, todo era silencio y polvo. Contenedores apilados, cables colgando, y la sensación de que alguien nos estaba mirando, aunque no hubiera nadie. Ok, solo un rato y sigo, me dije, intentando calmar el temblor de mis manos. La linterna iluminaba pasillos estrechos, sombras enormes que se movían con cada vibración del barco. Cada puerta cerrada parecía esconder un secreto, y cada crujido me hacía girar la cabeza, esperando ver algo moviéndose. Entonces lo sentí, un olor a sudor y carne muerta, mezclado con aceite viejo. No era un zombie, no podía ser, porque entonces escuché una voz, bajita, arrastrada. ¿Quién está ahí? Congeal to do. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía romperme el pecho. La regla era simple, sobrevivir. Pero ahora entendía que sobrevivir en este barco significaba algo mucho peor. No estábamos solos. Algo golpeó el metal detrás de mí, y supe que el barco todavía tenía tripulación, pero no eran los que esperaba. No podía moverme. El golpe metálico seguía resonando en mis oídos, y cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera. La linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras largas y retorcidas sobre los contenedores. Cada paso que daba hacía que algo respondiera. Un susurro bajito, casi un gemido. ¿Quién viene? Avancé lentamente, pegado a las paredes oxidadas, sintiendo el metal frío bajo mis dedos. Cada contenedor tenía algo dentro. Cajas vacías, sacos podridos, herramientas olvidadas, y a veces, sombras que parecían moverse por su cuenta. No podía estar solo, pero tampoco podía ver quién estaba ahí. Esto no es normal, murmuré, sintiendo la respiración pesada detrás de mí. Pensé que era Stefan, alguien que se había unido antes a la supervivencia, pero nadie estaba ahí. Solo la tripulación, o lo que quedaba de ella. Cada puerta cerrada parecía esconder ojos, y cada pasillo parecía más largo de lo que recordaba. El olor se hacía más intenso, mezcla de sudor, metal y muerte. Algo rozó mi hombro, rápido y húmedo. Salté y giré, pero no había nadie. Mi corazón golpeaba como loco, y por un instante deseé haberme quedado en la costa, con los zombies allá abajo, aunque fueran menos inteligentes. Entonces lo escuché claramente, una voz familiar, ronca, que me heló la sangre. No deberías estar aquí, todavía estamos. El corazón me latía tan fuerte que parecía romperme el pecho. La voz seguía ahí, baja, arrastrada, como si viniera de todos lados a la vez. Me pegué a un contenedor grande y respiré profundo, intentando calmarme, pero el miedo era como electricidad bajo mi piel. Avancé despacio, cada paso calculado, con la linterna barriendo las paredes oxidadas. Las cabinas de la tripulación estaban abiertas, papeles arrugados, ropa tirada por el suelo, pero nadie estaba. Hasta que escuché un golpe en el piso superior, seguido de un suspiro largo y húmedo. Mi mano temblaba sobre la linterna. «Hola», dije, con la voz temblando. No hubo respuesta, solo el sonido del viento colándose por las rendijas del barco y ese olor a metal y putrefacción que me hacía marear. Luego vi algo moverse, una sombra enorme, delgada, que desapareció antes de que pudiera enfocar con la linterna. Me di cuenta de que no estaba solo. La tripulación estaba ahí, pero no eran humanos como yo los recordaba. Sus movimientos eran extraños, descoordinados, ojos brillando en la oscuridad. Mi mente intentaba racionalizarlo. ¿Zombies? ¿Mutaciones? No, algo más inteligente. Y mientras intentaba darme cuenta de qué hacer, escuché pasos acercándose desde detrás de mí. Suaves, metódicos, pero inevitables. No podía correr, no podía pelear. Solo podía esperar y mirar cómo algo se acercaba lentamente entre la penumbra, estudiándome. Los pasos seguían, suaves pero constantes, resonando en el metal de la cubierta. Cada crujido me hacía brincar. La linterna en mi mano temblaba tanto que la luz bailaba en las paredes oxidadas, creando sombras que parecían querer arrancarme los ojos.
Intenté retroceder, pero el espacio era estrecho, y cualquier movimiento podía delatarnos. El olor a putrefacción estaba más fuerte ahora, mezclado con el aceite viejo del barco. Respirar era un acto consciente, cada inhalación un riesgo. Intenté recordar algo de la tripulación original, nombres, rostros, pero nada encajaba. Estas figuras eran grotescas, humanas pero deformadas por algo que no entendía. Sus ojos me seguían, brillando con inteligencia perversa, y eso era peor que cualquier zombie que hubiera visto antes. Me metí en un pasillo lateral, esperando perderlos, y de repente escuché un susurro. ¿Por qué viniste? Mi garganta se cerró. No podía responder. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, mezclada con el viento que se colaba entre los contenedores. Avancé más, arrastrando los pies, hasta encontrar una escalera que subía a la cubierta superior. Cada peldaño crujía, y podía sentir que alguien o algo me seguía, justo un paso detrás. Entonces, un golpe seco resonó en la cubierta, y escuché un gruñido profundo, gutural, que no era humano pero tampoco completamente muerto. Algo me observaba arriba, esperando, y el barco que pensaba seguro ahora se sentía como una trampa. No había escapatoria, y sabía que cualquier movimiento en falso podía ser mi último. Subí los últimos peldaños con cuidado, sintiendo como el metal frío vibraba bajo mis pies. La cubierta superior estaba cubierta de niebla densa, mezclada con humo de los hornos de motor y un olor que me revolvía el estómago. Cada contenedor era un obstáculo, cada sombra un posible ataque. Miré alrededor. No había zombies abajo, solo la niebla y el silencio roto por un crujido distante. Pero entonces los vi, figuras al fondo, moviéndose lentamente, humanas pero deformes, con ojos que brillaban en la oscuridad. La tripulación, o lo que quedaba de ella. Me di cuenta de que no estaba solo, y cada uno de esos seres parecía saber exactamente dónde estaba. Intenté retroceder, pero algo golpeó un contenedor cerca de mí. Salté y respiré agitado, mientras mi linterna iluminaba un rostro cercano, huesudo, sucio, con una expresión que no podía describir, ni humana ni muerta. La lógica decía correr, pero el miedo me mantenía inmóvil, paralizado. De repente, un sonido metálico resonó detrás de mí. La baranda se movía, como si alguien o algo la arrastrara. Giré, y no vi nada, solo la niebla tragándose el resto de la cubierta. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Cada paso que daba me acercaba a ellos, pero también me llevaba más profundo al peligro. Y entonces escuché un susurro, justo al oído. No debiste subir, ahora es demasiado tarde. Me quedé congelado, sintiendo como el aire se volvía más denso, más pesado. La linterna temblaba en mis manos y cada sombra parecía moverse sola, acercándose poco a poco. El barco ya no era un refugio. Era una prisión metálica flotando en la oscuridad. Avancé despacio, pegado a los contenedores, escuchando mis propios pasos y los susurros de algo que respiraba cerca. Cada crujido del metal era un aviso, y mi corazón golpeaba como si quisiera salirse del pecho. La niebla cubría casi toda la cubierta superior, y podía sentir que me rodeaban, aunque no los viera. Intenté recordar por qué había subido aquí. Pensé que estaría seguro, que la tripulación estaba muerta o desaparecida. Pero cada sonido, cada sombra, me decía lo contrario. Ellos seguían allí, esperando, observando, estudiando mis movimientos. Susurraban nombres que no reconocía, mezclando palabras humanas con gruñidos profundos, creando un lenguaje que helaba la sangre. Me acerqué a un contenedor grande, buscando algo para defenderme, cualquier cosa. Y fue entonces cuando escuché un golpe seco detrás de mí, seguido de un arrastrar metálico. Me giré bruscamente, y no vi nada, pero sentí la presencia. Muy cerca, un silencio absoluto se apoderó del barco, y en ese momento entendí algo que me hizo temblar. No eran solo zombies, eran la tripulación, y sabían que yo estaba aquí. El silencio me estaba matando. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que corriera, pero el miedo me anclaba al metal frío del piso. Sentí que alguien respiraba justo detrás de mí, y un susurro arrastrado cortó el aire. Te estábamos esperando. Mi mente daba vueltas. ¿Esperándome? ¿Por qué? La tripulación. Ellos no eran normales. No zombies comunes, no humanos. Algo más. Algo que aprendía, que recordaba. Y lo peor, parecían conocerme. Cada paso que daba, cada respiro que tomaba,
Ellos lo sabían. Decidí avanzar hacia la cabina de mando, pensando que tal vez ahí encontraría respuestas. La puerta estaba entreabierta, y lo que vi me congeló. Fotografías de mí. Fotos recientes, tomadas mientras subía al barco, incluso antes de que entrara. Manos temblorosas, respiración corta, corazón a 1000 por hora. Nadie más estaba allí, y aún así, me observaban. Un golpe metálico resonó detrás de mí. Me giré, y allí estaba Víctor, o al menos lo que había sido Víctor, uno de los miembros originales de la tripulación. Sus ojos brillaban rojos en la penumbra, piel pálida y rasgada, pero la expresión era consciente. No muerto, no vivo, algo intermedio, y estaba mirando directo a mí. Y entonces entendí lo peor. Ellos no solo habían sobrevivido, habían cambiado. Y yo nunca debí subir al barco. Mi respiración se volvió rápida y cortada. Víctor, o lo que fuera ahora, se movía con lentitud pero seguridad, como si cada paso estuviera calculado. No parecía hambriento, no parecía zombie, parecía consciente. Escuché otro golpe detrás de mí y vi sombras moverse entre los contenedores. Elena, Stefan, otros que conocía de antes. Todos con ojos brillantes, piel pálida y movimientos que no eran naturales, pero de alguna forma coordinados. Y lo peor, parecían esperarme. Intenté retroceder hacia la escotilla que llevaba al puente, pero la voz de Víctor me detuvo. No busques huir. Esto es tu nuevo mundo. O te ians o desapareces. ¿Qué? ¿Qué dicen? Dije, con la garganta seca. No es un juego. Esto es supervivencia, nuestra forma de sobrevivir después de todo lo que pasó. Fue entonces cuando lo entendí. La tripulación nunca había muerto realmente. Algo los había transformado, algo que mezclaba la vida y la muerte, y los hacía guardianes del barco. Y yo, un intruso, ahora era parte del experimento. Cada paso que di desde que subí al barco había sido observado, planeado. No había casualidad. La linterna iluminó un contenedor abierto y vi un esqueleto humano con la ropa rasgada, y a su lado, un miembro de la tripulación, respirando todavía, con ojos que brillaban en la penumbra. Todo encajaba, las voces, los pasos, los susurros, todo era parte de su mundo, y yo estaba atrapado en él. Entonces escuché un crujido detrás de mí y comprendí que el barco no me permitiría irme, no sin antes decidir si quería sobrevivir o convertirme en lo mismo que ellos. Cada paso que daba hacía que el metal del piso crujiera, resonando por toda la cubierta como un latido gigante. La tripulación me seguía, sus ojos brillando en la niebla, sin prisa, pero siempre cerca. Sentía que el barco mismo estaba vivo, escuchando, observando, respirando conmigo. Avancé hacia la escotilla del puente, intentando mantener la calma, pero cada contenedor a mi alrededor parecía moverse con mi sombra. A veces creía ver manos extendiéndose desde las rendijas, pero desaparecían cuando enfocaba la linterna. El miedo se estaba apoderando de mí, haciéndome dudar de cada movimiento. El olor a putrefacción estaba más intenso. No era solo la tripulación, era el barco entero, impregnado de muerte y aceite viejo, mezclado con algo que no podía identificar. Respirar se volvió un esfuerzo consciente, mientras escuchaba murmullos que no entendía, pero que me helaban la sangre. De repente, un golpe seco y metálico resonó cerca de mi cabeza. Salté y giré la linterna, y vi a Stefan parado en la penumbra, inmóvil, ojos fijos en mí. Sus labios se movían, murmurando algo que no podía escuchar bien. Cada segundo se alargaba, cada sombra era una amenaza, cada respiración podía ser la última. Y entonces escuché el sonido que me rompió por dentro, un crujido enorme, como si todo el barco se inclinara, y algo se moviera bajo mis pies. El metal vibraba, el aire se volvió más pesado, y supe con certeza que el barco no solo era su refugio, también era su arma. El barco parecía moverse conmigo, cada crujido y vibración del metal retumbando en mi pecho. La niebla dentro de la cubierta estaba más densa que nunca, mezclada con el olor a putrefacción y aceite rancio. Mis manos sudaban mientras sostenía la linterna, temblando, iluminando apenas los contenedores que me rodeaban. Intenté retroceder, buscando un lugar seguro, pero cada pasillo estaba bloqueado, cada sombra parecía moverse para cerrarme el paso. La tripulación avanzaba lenta, calculando cada movimiento, sus ojos brillando en la penumbra como si me conocieran mejor que yo mismo. No podía entender cómo seguían vivos,
¿Cómo podían moverse así sin perder la humanidad, y al mismo tiempo no ser humanos? Un golpe fuerte retumbó en el piso de arriba, y de repente sentí algo rozando mi pierna. Salté, giré, y solo había niebla y metal frío. Cada respiración me quemaba la garganta, cada sonido me hacía saltar. Sabía que no podía luchar, no podía correr, solo podía esperar y mantenerme alerta. De pronto, un susurro se coló por todo el corredor. No hay salida. La voz de Víctor, ronca, arrastrada, resonando como un eco que me atrapaba. Cada paso que daba hacia la cabina de mando era vigilado, estudiado. El barco entero parecía conspirar contra mí. Y entonces lo vi. La escotilla de puente estaba abierta, pero algo dentro se movía rápido, demasiado rápido para ser humano. Mi corazón se congeló y comprendí que cualquier intento de escapar significaba caminar directo hacia ellos, y hacia lo que había aprendido a llamarle vida después de la muerte, en este barco. Cada paso que daba resonaba en los pasillos metálicos como un martillo golpeando mi cabeza. La linterna apenas iluminaba un par de metros adelante. Detrás, sombras largas y retorcidas me seguían con una paciencia que me ponía los pelos de punta. El barco no era un refugio, era un laberinto vivo, respirando conmigo, escuchando cada uno de mis pensamientos. El olor a carne podrida y aceite oxidado me hacía marear. A veces creía ver manos saliendo de las rendijas, estirándose hacia mí, y por un instante el instinto me gritaba que corriera. Pero no podía. Cualquier movimiento brusco llamaría la atención de la tripulación que me rodeaba, estudiándome, moviéndose lento pero seguro, siempre cerca, siempre expectante. Al doble una esquina, la linterna iluminó un canonero abierto. Dentro había lo que quedaba de un cuerpo, o al menos lo que antes había sido un cuerpo. Pero los ojos brillaban con inteligencia, mirándome fijamente desde la penumbra. No eran zombies comunes, eso ya lo había comprendido, y ahora estaba claro que su transformación los hacía más letales, más conscientes de cada movimiento mío. Intenté controlar la respiración, moviéndome casi en silencio, pero un crujido metálico me delató. Un miembro de la tripulación apareció detrás de mí, lento, estudiando, sonriendo sin labios. Solo huesos y músculos tensos en una mueca que me heló la sangre. Su presencia era innegable, y su paciencia aterradora. Sabía que no había lugar para esconderse, y que cada pasillo de ese barco estaba diseñado para atraparme. El barco crujía a mi alrededor, cada vibración resonando en mis huesos como un recordatorio de que estaba atrapado. La niebla dentro de los pasillos se espesaba, pegándose a la piel, llenando mis pulmones con un aire rancio y pesado. No había escapatoria. Cada contenedor, cada puerta, cada sombra estaba viva, observándome, calculando. Avancé con cuidado, intentando no hacer ruido, pero incluso mis respiraciones parecían amplificadas, un grito en la penumbra. Cada paso era estudiado, medido, y cada sombra que pasaba cerca me hacía saltar, porque podía jurar que algo se movía por voluntad propia. El olor era insoportable, mezcla de metal oxidado, carne podrida y aceite viejo, impregnando cada rincón del barco. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, la tripulación transformada, consciente, cazándome con paciencia, no como zombies comunes, sino como depredadores adaptados a un mundo que ya no tenía reglas. De repente, un golpe seco en el piso superior me hizo girar. Algo estaba bajando por la escalera, lento pero seguro. Su silueta se recortaba en la niebla, huesuda y delgada, ojos brillando como brasas. Cada paso que daba hacía que el metal vibrara, y entendí que el barco no solo era su hogar, era su casa, y yo era la presa. Un susurro recorrió los pasillos detrás de mí, mezclándose con el crujido del metal. No puedes escapar. Este es nuestro mundo ahora. El barco parecía cerrar sus pasillos sobre mí. Cada contenedor, cada sombra, se sentía vivo, respirando conmigo, estudiando cada movimiento. La niebla ya me llegaba a la cintura, pegándose a la piel y empapando mi ropa con humedad fría y hedionda. Mis pulmones ardían cada vez que respiraba. No había aire limpio, no había calma. Sentí algo rozar mi hombro y giré de golpe. Nadie, solo la penumbra y mis propios nervios traicionándome. Cada paso que daba hacia la escotilla del puente me acercaba a lo que sabía sería inevitable. Un enfrentamiento con la tripulación, o lo que fueran ahora. Sus ojos brillaban en cada esquina, y aunque no podía verlos directamente, sentía que estaban a centímetros de mí. Un golpe metálico,
seguido de un susurro seco y arrastrado. «Estás demasiado cerca». Mi corazón casi se detuvo. Intenté avanzar con cautela, pero la escotilla estaba más lejos de lo que parecía. Cada paso era un laberinto que me empujaba hacia ellos, hacia la inevitable confrontación. El olor a putrefacción se volvió insoportable, mezclándose con el aceite y la humedad del barco. Cada respiración era un recordatorio de que estaba solo, atrapado, y que la tripulación no era lo que recordaba. Ellos eran algo más. Humanos y no, vivos y muertos al mismo tiempo. Y justo cuando pensé que podría encontrar un respiro, escuché un crujido enorme detrás de mí, seguido de un gruñido profundo y gutural que me heló la sangre. El barco estaba despertando, y yo era su presa final. El metal bajo mis pies vibraba como si el barco mismo respirara. Cada sombra que la linterna iluminaba parecía moverse más rápido, más coordinada. La tripulación no eran zombies comunes, pero tampoco eran humanos. Eran algo peor, conscientes, pacientes, letales, y yo estaba atrapado en su juego. Subí los últimos escalones hacia la cubierta del puente, jadeando, empapado en sudor y miedo. Cada respiración me quemaba la garganta, cada paso hacía que el corazón me explotara. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí, y sentí que algo rozaba mi pierna. Salté, pero era tarde. Los contenedores cercanos comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia, bloqueando mis rutas de escape. Un susurro arrastrado me alcanzó. «Es hora». Miré hacia arriba y vi a Víctor, Elena y Estefan, todos transformados, observándome con ojos que brillaban como brasas. Cada uno avanzaba lentamente, pero sus movimientos eran precisos, calculados. No había piedad en ellos, solo la certeza de que no podía escapar. Mi linterna iluminó la escotilla del puente, mi única salida, pero justo cuando intenté correr, un golpe metálico me lanzó contra la pared. Sentí el aliento podrido de uno de ellos en mi cara, y comprendí que no había forma de sobrevivir intacto. La tripulación estaba completa, alerta, y el barco era un depredador despierto, listo para cerrarme en su abrazo mortal. En ese momento, supe la verdad más aterradora. No importaba cuánto corriera, el barco y su tripulación me habían elegido, y yo sería parte de ellos o desaparecería para siempre. Me arrastré hacia la escotilla del puente, cada músculo ardiendo, la respiración entrecortada, mientras los ojos brillantes me seguían, acechando cada movimiento. La niebla del barco era más densa que nunca, pegándose a mi piel, mezclándose con el olor a putrefacción y aceite rancio. No había lugar donde esconderse. No había salvación. Al llegar al puente, la linterna iluminó el panel de control, cubierto de polvo y restos de lo que había sido humano. Y allí estaban ellos, alineados, observándome, quietos pero letales, respirando sincronizados con el barco. Comprendí que el barco no solo los mantenía vivos, los transformaba, los perfeccionaba, y yo era la última pieza de su juego. Intenté huir hacia la popa, hacia el borde del barco, pero cada paso que daba era seguido de crujidos metálicos y susurros que helaban la sangre. Las sombras de los contenedores se movían, los ojos brillaban desde cada rincón, y su paciencia era infinita. Sabía que no había forma de escapar, que cada intento solo acercaba el final. Me detuve, jadeando, y los miré de frente. Sus ojos reflejaban algo que no era humano: inteligencia, hambre, control absoluto. Y entonces entendí algo que me heló. Ellos no solo sobrevivían, eran la ley de este barco, y yo estaba atrapado para siempre. La linterna tembló en mis manos mientras un gruñido profundo resonaba por toda la cubierta. La niebla me envolvió, los contenedores se movieron lentamente hacia mí, y comprendí que el barco y su tripulación habían ganado. Y yo ya no era más que una sombra atrapada en su mundo. El metal crujió bajo mis pies por última vez, y todo quedó en silencio, excepto por sus ojos, que seguían brillando, observándome eternamente.